Sean bienvenidos una semana más a su programa en Agenda TV. Este día nos encontramos con la presencia de Anabel Belloso, ex diputada y actual miembro del Frente Farabundo Martín para la Liberación Nacional, FMLN, y a quien tenemos el honor de entrevistar para conocer su punto de vista sobre un tema muy importante. Bienvenida, Anabel. Gracias, es un placer para mí poder conversar a través de ustedes con la población salvadoreña sobre estos temas de interés, así que haya la mejor de las disposiciones. Pero antes de decirles sobre qué hablaremos, hoy vamos a pasar a una cápsula informativa que nos ha preparado el periodista Miguel Vázquez para que conozcamos un poco más sobre el perfil de nuestra invitada de este día. Adelante. Nos acompaña Anabel Belloso, exdiputada del departamento de San Salvador por el FMLN y miembro activo en los roles de liderazgo dentro de su partido. Su trayectoria en la política salvadoreña comienza en 2009 y la ha llevado a participar en consejos nacionales y comisiones políticas del FMLN. En las asambleas legislativas, Anabel trabajó en comisiones claves como Hacienda, Presupuestos, Reformas electorales y en comisiones especiales sobre las pensiones y fondos públicos durante la pandemia de COVID-19. Muchas gracias, Miguel, por esta cápsula tan interesante sobre nuestra invitada de este día. En esta ocasión vamos a hablar sobre las múltiples violaciones a derechos humanos que se han cometido durante el régimen de excepción, y para entrar en contexto vamos a ver una nota que nos ha preparado la periodista Mónica Herrera sobre estos casos y posteriormente daremos comienzo a la entrevista. Desde el 27 de marzo de 2022, el presidente Nayib Bukele instauró un régimen de excepción con el objetivo de reducir la criminalidad en las calles. Sin embargo, la aplicación de este régimen ha sido objeto de críticas. De mucha gente que ha capturado inocentemente, y muchos no solo los han capturado, sino también han muerto en las cárceles. Según informes, miles de personas han sido detenidas desde la implementación del régimen. Muchas de ellas, ciudadanos comunes, han sido apresadas sin pruebas claras de su implicación en actividades delictivas. Bueno, los principales derechos humanos que están en riesgo con el régimen de excepción, el primero es la libertad, porque no hay garantías procesales para que las personas que están siendo enjuiciadas, que están siendo procesadas, puedan tener un juicio justo, proceso penal justo. El segundo es la vida, porque una vez las personas están detenidas, nadie les garantiza el derecho a estar vivos por las condiciones en las que algunas cárceles están. Las repercusiones del régimen de excepción también se sienten en la vida cotidiana de los salvadoreños. La confianza en las autoridades ha disminuido y las familias se ven sumidas en la incertidumbre, temiendo tanto a la violencia de las pandillas como a las arbitrariedades del sistema de justicia. Resultaron como 17 mujeres embarazadas. Entonces dicen que las llamaron y horas después iban con hemorragia. Parece que la hicieron abortar. Mientras el gobierno sigue defendiendo medidas excepcionales como una forma de restaurar la paz, el dilema persiste. ¿Hasta qué punto es aceptable sacrificar derechos fundamentales en nombre de la seguridad? La sociedad salvadoreña y el mundo están atentos a cómo se desarrollará esta situación en los próximos meses. Informó para En Agenda TV, Mónica Herrera. Gracias, Mónica, por esta interesante nota que realizaste. Ahora sí ya estamos preparados para dar inicio a la entrevista de este día con Anabel Belloso. Okay. Comenzamos con la entrevista. La primera sería, ¿cómo evalúa el régimen de excepción en El Salvador? ¿Usted cree que ha sido constitucional? Bueno, creo que desde el primer momento en que la Asamblea Legislativa en el año 2022 aprueba esta medida, como partido y en aquel momento como parlamentaria, pues tuvimos una posición firme en el sentido de decir de manera clara que el régimen de excepción, si bien la Constitución avala que puede ser una medida adoptada, como su nombre lo dice, de carácter excepcional, cuando hay ciertas condiciones, en aquel momento, marzo 2022, sin duda había un fin de semana que algo no estaba bien, ¿verdad? Se disparó el tema de los homicidios,
hubo 87 personas que perdieron la vida a manos de los criminales, pero no se dio mayor explicación de por qué se da ese repunte cuando se suponía que venía un plan supuestamente de seguridad llamado Plan Control Territorial que venía siendo exitoso. Entonces, a pesar de nosotros tener muchas dudas al respecto de ese tema, qué era lo que había originado en ese momento esos asesinatos, dijimos, en la primera votación nos abstuvimos de votar porque sí había una situación. Sin embargo, este gobierno, en aquel momento todavía constitucional o inconstitucional, ya había dado muestras de abusar del poder bajo esquemas de régimen de excepción, porque lo vivimos en la pandemia, bajo una medida que dejó de ser la excepción y se convirtió en la regla y que nada tiene que ver con una verdadera política de seguridad ciudadana. Porque, ¿qué hay entonces en torno a la seguridad ciudadana para atacar las raíces de estos problemas? No hay nada, solamente se ha convertido en un mecanismo, lastimosamente es así, que le sirve a la propaganda gubernamental, pero que además también ha servido para amedrentar a la población y tener un esquema de miedo, ¿verdad? O sea, la gente vive amenazada de que si me pronuncio por algo, la amenaza es el régimen de excepción. Entonces, no es una política de seguridad, sino que para este gobierno el régimen de excepción es una medida de control social para tener atemorizada a la población, que no se exprese, que no se manifieste y que no exija sus derechos. Anabel, amigos, ha llegado el momento de hacer nuestra primera pausa, pero volvemos muy pronto para continuar con la entrevista en el segundo bloque. Ok, entonces, ¿cuál es su opinión respecto a la duración que ha tenido el régimen de excepción desde su implantación? Las organizaciones de derechos humanos en El Salvador están desempeñando un papel crucial en la defensa de los derechos de las familias afectadas por el régimen de excepción. Algunas de estas son la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, la cual proporciona asesoría legal a las familias de las víctimas y trabajan en la documentación de casos de abuso. Asimismo, realizan campañas de sensibilización sobre la situación de los derechos humanos. Cristianos por la Paz, que ofrecen apoyo psicológico y espiritual a las familias afectadas, además, asistencia legal para que puedan acceder a sus derechos. Y por último tenemos a Fundación Cristosal, una organización que trabaja en temas de derechos humanos y justicia social, ofreciendo apoyo legal, asistencia humanitaria y acompañamiento a las familias en el proceso de búsqueda de sus seres queridos. Ok, entonces, ¿cuál es su opinión respecto a la duración que ha tenido el régimen de excepción desde su implantación? Muchas gracias por continuar en sintonía de En Agenda TV. Nosotros seguimos acá con Anabel Belloso, exdiputada del FMLN, para conversar sobre las violaciones a derechos humanos en el régimen de excepción. Antes de continuar, es momento de ver una crónica preparada por las reporteras Nancy Romero y Carla Pineda sobre el régimen de excepción y las violaciones a derechos humanos. Veámosla. Los derechos son una parte fundamental de los seres humanos según lo establecido por la Constitución de la República de El Salvador, tales como los que se mencionan en el artículo 2 del título 2. Este establece que toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y posesión y a ser protegido en la conservación y defensa de los mismos. Sin embargo, algunos de los derechos de este artículo no se cumplen en sectores como el trabajo informal, específicamente del área del centro histórico, ya que en aras de la reconstrucción del mismo se han desalojado a miles de trabajadores informales a los cuales les han violentado derechos como la integridad moral, la libertad y el trabajo. Herminio Guevara, secretario general de la Federación Sindical de Trabajadores Independientes Vendedores de El Salvador, Festives, asegura que los primeros desalojos violentos del centro histórico comenzaron en la Rubén Darío durante la gestión del alcalde Héctor Silva. Bueno, realmente los desalojos empezaron con el alcalde Héctor Silva. Ahí empezaron desalojos violentos que fueron en la Rubén Darío y en la tercera avenida sur. Ahí fueron los primeros desalojos. El secretario destaca que, aunque a los vendedores no se les ha agredido de forma física, sí se les ha hecho de manera verbal,
afectando su moral y por temor deciden irse voluntariamente. La violencia siempre ha existido. Hoy, en los últimos desalojos, no ha habido violencia física, pero sí ha habido violencia psicológica, ya que nosotros pues no nos han llegado a dar con el tolete del elemento de la U, pero sí nos han dicho o te vas o te vas. O sea, no hay ninguna alternativa. El secretario general de la Central Autónoma de Trabajadores Salvadoreños, Francisco Quijano, confirma lo dicho por Guevara e indica que a los vendedores en todo momento se les ha fundado un temor a partir de la implementación del régimen de excepción. El mecanismo aparentemente es sin violencia, pero en realidad es un acoso psicológico, una amenaza que no es pública, es individual para los y las compañeras que se desarrollan en la economía informal, y bajo la situación actual en que nos encontramos, bajo este régimen de excepción, automáticamente los trabajadores en aras de no ir a parar a las cárceles y que se les acuse de cualquier cosa y se les infunde cualquier tipo, pues permiten que les deshagan sus puestos de años de trabajo. Hasta el 20 de febrero de 2023 se había liberado el 80% de ventas en el centro histórico, es decir, la mayoría de vendedores que estaban en las calles de esta área. Finalizando el 2024, prácticamente han sido desalojados todos, así lo asegura el secretario de la Festives. Hasta la actualidad, ya con las nuevas autoridades, ha sido un promedio de 30.000 vendedores que han sido desalojados. La renovación del centro histórico generó la vulneración a los derechos como la moral, la libertad y el trabajo de los vendedores informales. Con imágenes de Nancy Romero, informó para En Agenda TV, Carla Pineda. Gracias Nancy y Carla por recolectar esta información que resulta muy importante en cuanto al tema que estamos analizando. Reanudando la entrevista, la siguiente pregunta es: ¿cuál es su opinión respecto a la duración que ha tenido el régimen de excepción desde su implementación? Bueno, no quizás como hablo bastante a veces, ¿verdad? Pero en la pregunta anterior se decía el tema de la constitucionalidad o no de esa medida. Solo respondo rápidamente esto. No es constitucional, dejó de serlo a partir de la segunda prórroga, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la Constitución en el artículo 29, en el artículo 30, habla claramente cuáles criterios son los que debe cumplir la situación, digamos, que viva un país. Ahí hay una cosa también oculta o inmersa. Este gobierno se declaró incapaz de atender una situación si no era a través de una suspensión de derechos, que es el régimen de excepción. Entonces, eso dejó de ser constitucional. La primera votación, digamos que sí, había una situación extraordinaria que requería una atención. Ya digo, 87 personas perdieron la vida, pero después de eso ya no hay razón legal, no es constitucional. Entonces, por lo tanto, la duración, que como ya lo mencionaba, está próxima a llegar en marzo de 2025, y lo digo porque no se mira por ningún lado que este gobierno haya preparado un escenario para dejar atrás la suspensión de derechos a la población y decir, esta es ahora la política de seguridad ciudadana. Entonces, es una irresponsabilidad que se siga suspendiendo derechos a la población en términos generales a costa, digamos, de un discurso que deja mucho que desear, porque al final el régimen también ha avalado la violación recurrente de derechos humanos. Entonces, es inaceptable que ya casi vayamos a tener 3 años con el régimen de excepción. Entonces, su opinión sería que el régimen de excepción debería detenerse. Claro que sí. Esto tuvo que haberse, en todo caso, si ellos dijeron que habían controlado la situación, que se suponía existía y se venía desarrollando a la par, porque así lo han dicho ellos en los discursos, y hablo de ellos en tema de las autoridades de seguridad, que también venían desarrollando el tema del plan control territorial. ¿Por qué continuar haciendo que inocentes, porque este es el problema grave? El régimen de excepción lo que hace es habilitar capturas masivas sin previa investigación, y es lo que hoy ha llevado a que miles de personas inocentes sin haber cometido delito vayan a parar a la cárcel, y muchos de ellos incluso a morir en manos del Estado. Lo hemos visto por torturas, por desnutrición, por tantas situaciones que no están siendo atendidas por parte de este gobierno, y por lo tanto no es, digamos,
no responde a una verdadera política de seguridad ciudadana. Por lo tanto, no tiene sentido que después de tantos meses se continúe con ese discurso. No ha preparado el gobierno de decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, nosotros lo hemos dicho, lo propusimos en su momento, de existir como un periodo de transición. En el caso, no es cierto, y yo aprovecho también este espacio para volver a decir y desmentir un discurso que me parece tan irresponsable, que ellos lo utilizaron como parte de su campaña electoral de manera muy mezquina, decir de que si ganaba diputados la oposición o que si ganaba la presidencia otro partido político, los pandilleros iban a salir libres. Eso es falso. O sea, para eso existen las leyes, para eso existen los procedimientos. Y por lo tanto, ¿qué hacer en esa transición? Es lo que deberían estarse planteando, porque no es correcto que el país viva sometido a un régimen de excepción de manera permanente, cuando se supone que es la excepción. Entonces, la verdad que es preocupante porque no vemos por ningún lado que haya una preparación para esa alternativa. Y como digo, el régimen de excepción, al final, este gobierno lo ha utilizado como un mecanismo de control social y de meter temor y no de perseguir el delito. ¿Por qué no lo hizo antes? Si tenían leyes. No es cierto que no existieran marcos normativos. Lo que pasa es que después los medios nos han dado a conocer los pactos, las treguas, los acuerdos que funcionarios de este gobierno han tenido con los grupos criminales. Entonces, hay mucho de doble moral por parte de este gobierno en torno al tema de la seguridad ciudadana y le deben a la población muchas explicaciones que por lo menos hoy por hoy todavía no vemos que las estén dando y mucho menos preparando un escenario para dejar ya de habilitar el régimen de excepción. Sin duda alguna son de gran importancia los soportes que nos están dejando este día, sin embargo es momento de irnos a nuestra segunda pausa, pero volveremos rápidamente para continuar con la entrevista. Ok, entonces, ¿cuál es su opinión respecto a la duración que ha tenido el régimen de excepción desde su implementación? Gracias amigos por seguir acá con nosotros en su programa en Agenda TV. Ha llegado el momento de ver el sondeo de opinión realizado por el periodista Roberto Salgado. Adelante. La verdad no, fíjese, o sea, familiares, ni conocidos, ni gente cercana que yo sepa de que han estado detenidos injustamente, cosas así. Siendo honesto, yo considero que puedan ser casos así como que de un 100% a un 1%, ¿verdad? De gente que quizás fue confundida o no sé, tal vez en su momento hicieron algo tal vez leve y cometieron el error ahí y pagaron las consecuencias a un costo alto. Entre comillas la seguridad puede estar porque tal vez cosas que sean el mismo gobierno ha hecho, pero el régimen en realidad no es que haya ayudado, sino que ha sido para sufrimiento de mucha gente también. Aunque lo usaron para hacer ciertos modos para la delincuencia, pero también ha causado dolor entre la familia, porque se lleva mucha gente inocente y es muerto. Yo creo que no es necesario que se los diga porque se ven. Los que están saliendo ahorita de las cárceles, ellos mismos están testificando las cosas que han pasado y son inocentes, no son pandilleros. O sea, no es necesario que alguien te lo diga, sino que se están viendo las cosas. Y lo que está a la vista no es que no entiendo. Mira, en este caso ahorita no se puede hacer nada, porque el poder no tiene todo el gobierno. Porque como ellos hacen y deshacen, quebrantan la Constitución, hacen sus propias leyes y aunque uno quiera exponer algo aún entre los mismos diputados, exponen casos para que no se violen las leyes que hacen entre los mismos diputados. No dan el apoyo al que quieren ser bueno. Entonces por lo consciente no se puede hacer nada. Ahorita hacen y deshacen. O sea, es para que ellos a usted lo pueden golpear, lo pueden hacer y deshacer, lo pueden hacer lo que quieren y si usted se queda, lo puede. No es porque la libre expresión se ha ido por el mismo régimen, no tiene libertad usted para expresarse.
Uno, la cantidad de personas inocentes que se han llevado, que están muriendo en la cárcel, que no hay pruebas suficientes para liberar. Los tiempos del proceso son demasiado largos, hay personas con enfermedades crónicas que están muriendo en la cárcel. Liberan a los 2 años y ya vienen enfermos, prácticamente estamos muriendo ya. La otra es de que se han violentado todos los derechos, el régimen lo están utilizando para cualquier delito común, entonces ya no pueden protestar algo porque ya aplican el régimen. Nosotros no podemos protestar porque se aplican el régimen. Las de la alcaldía, claro, el régimen lo van a aplicar por familiares de pandilleros, por un sinfín de cosas que ellos alegan. No hay diálogo con nadie, hay una prepotencia de las autoridades. Es muy interesante conocer lo que la población salvadoreña opina sobre el tema de las violaciones a derechos humanos en el marco del régimen de excepción. Pero bueno, es momento de continuar con nuestra entrevista a Anabel Belloso, así que continuemos. Como partido político, ¿qué papel ha jugado el FMLN con las víctimas de violaciones a derechos humanos en este régimen de excepción? ¿Será que se han acercado directamente con algunos familiares de las víctimas o con las víctimas directamente? Bueno, al menos desde el partido, digamos, como institucionalidad, hay que decir que nosotros desde nuestra militancia en el territorio, desde donde nos corresponde estar, en mi caso es San Salvador, departamento, he tenido la oportunidad de intercambiar con muchas familias de las víctimas inocentes del régimen de excepción. Hemos acompañado iniciativas que ellos en su momento llevaban, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa anterior. En mi caso particular me tocó acompañar una petición del MOVIR, ¿verdad? Del Movimiento de Víctimas Inocentes del Régimen de Excepción, que si no mal recuerdo fue en el 2022 esa petición. Ellos solicitaban, por un lado, la suspensión, ¿verdad? O sea, que se parara ya de estar aprobando el régimen de excepción, pero por otro lado también una propuesta de ley de reparación. Porque la gran pregunta ahora es, ¿qué responsabilidad asume el Estado con todos los daños que ha causado a estas personas inocentes capturadas y a su familia? Porque la mayoría de casos que hemos conocido son los que eran encargados en este caso, del sustento de sus hogares. Han existido crisis de niños en condición de abandono. Se hablaba de 100,000 niños el año pasado. Eso es una situación crítica, que han quedado bajo el cuidado ya sea de la abuela, de un tío, de un familiar, que por caridad, en algunos casos que conocimos hasta vecinos que les tocó ellos acoger a estos niños porque no había quien por ellos. Okay. Si el FMLN hubiera estado en el poder, en el gobierno, ¿cómo hubiera procedido con el tema del régimen de excepción y las denuncias por violaciones a derechos humanos? Yo debo decir, y creo que uno de los temas más sensibles para nuestro país en las últimas, no sé, quizás 2 décadas o 3 décadas, definitivamente ha sido el tema de las pandillas. Eso uno no lo puede ocultar. O sea, era cuando uno hablaba con la población, su principal preocupación, al menos antes del 2000, ¿qué puedo decir? 18 quizá, era en primer lugar el tema de la inseguridad. Pero nosotros siempre hemos creído que la seguridad es un tema integral y no puedes excusarte el luchar contra el crimen, luchar contra el delito, o en este caso contra las pandillas, excusarte bajo eso para violar derechos humanos por otro lado. O sea, tenés que tener la capacidad de combatir el crimen, de combatir la inseguridad, bajo el respeto de los derechos humanos y bajo el cumplimiento de las leyes. Si cuando sos gobierno, cuando llegas a la presidencia de la República, quienes lo han hecho o quienes hemos sido funcionarios, cuando llegamos al espacio, juramos cumplir la Constitución, pero hoy lo que hemos visto es totalmente lo contrario por parte de estos funcionarios, empezando por el presidente inconstitucional, violar la Constitución. Entonces, en esto, si bien es cierto, para el FMLN implicó grandes retos durante sus 2 gobiernos, ¿verdad? Del 2009 al 2019, hay que decir que siempre vimos el tema de la inseguridad y principalmente el tema de las pandillas
con una preocupación que era una de las prioridades a atender. Y yo debo reconocer, quizás no al paso que se necesitaba o que la población merecía, pero sí cuando nosotros llegamos, digamos, ¿verdad? Hubo datos como cifras de homicidios que se lograron disminuir hasta la mitad. O sea, de lo que nosotros encontramos. ¿Era suficiente? No. Y eso lo teníamos claro. Pero también hay que tener en cuenta que establecimos una serie de medidas extraordinarias, así se llamaban, fueron muy criticadas también, y eso que no eran el régimen de excepción como lo que hoy tenemos, pero sí hubo señalamientos incluso en ese momento de aspectos que podrían estar, digamos, fuera del marco del respeto a los derechos humanos. Entonces siempre se procuró abrir el diálogo, escuchar a los diferentes sectores. Existió lo que se llamaba el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, donde estaba el gobierno con sus instituciones, estaba la iglesia, estaban organizaciones de la sociedad civil, la academia a través de diferentes universidades que aportaban desde su experticia, ¿verdad? Cada uno desde sus conocimientos, para la construcción de planes integrales. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué detona la inseguridad en los países? ¿Qué hace a veces o obliga a que hay gente que salga a delinquir? Yo no voy a decir que es justificable, pero hay gente que muchas veces lo hace por necesidad. Por la necesidad. Y si vos no atendés la pobreza, la desigualdad, la economía sigue en las condiciones deplorables en las que vamos, el desempleo sigue creciendo, los despidos a la orden del día, la gente muchas veces recurre a ese tipo de prácticas. Entonces, por eso nosotros decíamos, tenés que ir a la raíz de los problemas, buscar, solventar las necesidades primarias de la gente y atender el combate frontal. Lo hicimos, el combate frontal, el tema de la rehabilitación. Porque ¿qué somos ahora? Número uno en presos en el mundo prácticamente. La tasa de presos y presas en el mundo, la de El Salvador es altísima. Y eso no debería de ser una razón de orgullo. Claro, al contrario, ¿qué haces para dar oportunidades a las juventudes? ¿Qué haces para dar oportunidades a las mujeres? Entonces, nosotros siempre procuramos ver ese esquema integral. Como digo, quizás no era el más acelerado como la gente hubiese querido, pero sí nos permitió, por ejemplo, que hubiese reducción de homicidios, que existiese planes integrales de reinserción y rehabilitación de las personas que ya habían cumplido sus penas, dándoles oportunidades para insertarse en la sociedad nuevamente. El tema de la educación gratuita, cosas que quizás suenan hasta a veces muy repetitivas, pero transformaron mucho la realidad en aquella época. El tema de dar paquetes, de dar alimentación, de ampliar la cobertura. La misma Universidad de El Salvador, tener la universidad en línea, que hoy sinceramente yo no sé si eso funciona o ya no, pero fueron programas a los que se le apostaron porque la visión de la seguridad debe ser amplia. No solo es el tema de los homicidios, claro, eso es importante, no voy a decir que no, pero ¿qué con las desapariciones? Siguen. ¿Qué con el tema de la inseguridad a no tener un empleo, por ejemplo? O sea, yo creo que nosotros, como lo digo, hubiésemos querido hacer más y que fuera más acelerado, pero a pesar de todo procuramos desde nuestra visión implementar un plan, y se llamó así Plan El Salvador Seguro. Claro, fue también una de las cosas quizás que la población todavía esperaba más, y es algo de lo que nos señaló, y con justa razón. O sea, yo no digo que no, y por eso yo ahora entiendo cuando la gente siente un cierto alivio en torno a las pandillas, porque ha vivido asediada en su comunidad por estos grupos criminales, pero el problema es que esto pareciera ser una bomba de tiempo, una olla de presión, que si no le das una salida sostenible en el tiempo, de un momento a otro puede explotar otra crisis social, peor incluso de la que ya teníamos. ¿Queremos eso? No, no lo queremos, claro, pero como vemos que están sucediendo las cosas, es muy probable que esto pueda pasar. Ok. Eso fue todo por hoy en su programa informativo en Agenda TV. Esperamos que nos sintonicen en la próxima edición. Agradecemos también a nuestra invitada Anabel Belloso. Muchas gracias por su tiempo, por acompañarnos. Eso sería todo de nuestra parte. Gracias.